Hola, guerrero. Sí, tú, ahí del otro lado, cómodamente sentado en tu sofá, con un café en la mano o tal vez desplazándote por el feed infinito del móvil. ¿Pensaste que la vida era solo esto? ¿Un bucle de comodidad? ¿Notificaciones y delivery llegando en 20 minutos? Pues tengo noticias. La vida no es un spa, es un dojo. Y hoy voy a guiarte por un camino antiguo, forjado por samuráis y monjes, que transformará al espectador pasivo que eres en un titán mental. Prepárate. Vamos a hablar de Shuyo, Budo, Musha, Shugyo y Shuhari, el proceso de 4 etapas para esculpir una mente de acero. Y, mira, no te voy a prometer que será fácil, pero te prometo que, si escuchas hasta el final y actúas, no te reconocerás en el espejo nunca más. Primero, comencemos con Shuyo, el entrenamiento riguroso. Imagina esto, toda la vida como un campo de batalla, cada problema, cada dolor de cabeza, cada día que despiertas pensando, hoy no, todo eso es tu entrenamiento. No se trata de ir al gimnasio o correr 5 kilómetros. Shuyo es inmersión total en la incomodidad. ¿Conoces a esos monjes budistas que meditan bajo cascadas heladas, con agua cortando como cuchillas? No están solo meditando, están encontrando paz en el caos. ¿Y tú? ¿Cuándo fue la última vez que enfrentaste algo que te hizo temblar? No vale el wifi lento. Hablo de algo real. Un proverbio zen dice, el obstáculo es el camino. No es una barrera, es el martillo que forjará tu mente. Pero míranos en la vida moderna, mimados por el aire acondicionado, el entretenimiento 24/7 y la comida a domicilio. Un pequeño desafío, una fila larga, un jefe molesto, y ya estamos derrumbándonos. Patético, ¿no crees? El Hagakure, el código de los samuráis, habla de la muerte del yo débil. Esa parte de ti que busca comodidad, que se rinde ante la primera dificultad. ¿Quieres saber cómo matarlo? Enfrenta tus límites. Miyamoto Musashi, el mayor espadachín de la historia, no solo empuñaba la espada, practicaba caligrafía para disciplinar la mente. Sabía que la disciplina en una cosa se extiende a todo. Así que aquí va un desafío. ¿Qué evitas? ¿Conversaciones difíciles? ¿Incomodidad física? ¿Estar solo con tus pensamientos? Toma eso, sea lo que sea, y practícalo durante 100 días. Sin negociaciones, sin mañana empiezo. ¿Podrás hacerlo? ¿O serás uno más que se rinde antes del día 3? Ahora pasemos a Budo, el camino marcial. Y no se trata solo de pelear. Budo es transformar toda tu vida en disciplina. No se trata de vencer a otros, es de vencerte a ti mismo, de perfeccionar quién eres. Piénsalo, cada momento, cada interacción irritante, ese compañero que no se calla, ese plazo imposible, todo es una prueba. La vida no te está sucediendo, es tu práctica. Los samuráis ritualizaban hasta el acto de despertar, comer, entrar en una habitación. ¿Sabes por qué? Porque la forma en que haces cualquier cosa es la forma en que haces todo. Entonces, dime, ¿cómo estás lidiando con los pequeños momentos? ¿Quejándote del tráfico? ¿Bufando porque estás cansado? Esos son tus entrenamientos para las crisis reales. Si no soportas un atasco, ¿cómo soportarás la tormenta? Los desafíos no son interrupciones, mi estimado. Son el método. Tu trabajo aburrido, tus luchas internas son tu dojo. Y tus jefes, tus cuentas, son tus maestros. Un proverbio japonés dice, caes 7 veces, levántate 8. Eso significa que comienzas cada día ya de pie, listo antes de que la vida te dé un golpe. Entonces, ¿cómo empezarás mañana? ¿Te levantarás antes del sol o pulsarás snooze 5 veces más? Te estoy observando. Subamos la apuesta con Musha Shugyo, la peregrinación del guerrero. Ahora ya no es entrenamiento en el dojo, es una prueba en la vida real. Es salir de la zona de confort, abandonar la seguridad del hogar, del maestro y vagar por lo desconocido. Miyamoto Musashi hizo esto. No se quedaba meditando en un templo elegante. Vagaba por Japón, enfrentaba 60 duelos, vivía en cuevas, pasaba hambre, soportaba un frío que partía los huesos. Y no solo los duelos lo forjaron, fue el viaje. Decía que hay más de un camino hacia la cima de la montaña. En la desesperación descubres formas de subir que nunca viste en la seguridad del valle. ¿Y tú?
¿Estás atrapado en tu burbuja moderna, en la misma rutina, en los mismos desafíos? Eso no es vida. Es una prisión de comodidad. Mira el ejemplo de Yuichiro Miura, un japonés de 70 años que dijo basta de rutina y fue a escalar el Everest. Casi muere, pero llegó a la cima. ¿Sabes qué demostró? Que estaba vivo. No necesitas escalar el Everest. Puede ser iniciar un negocio sin garantías, mudarte de país o tener esa conversación difícil que has estado posponiendo durante meses. El punto es, sal de la seguridad, crece, porque Musha Shugyo también es donde descubres la verdad. Muchos fallan y se dan cuenta de que su entrenamiento era solo una ilusión. ¿Quién eres cuando nadie te ve? ¿Cumples o rompes las promesas que te haces a ti mismo? Piénsalo. Volveré pronto con la respuesta. ¿O vas a huir antes? Finalmente llegamos a Shuhari, las 3 etapas de la maestría. Primero Shu, proteger, obedecer. Eres un alumno, imitas perfectamente, sin creatividad, sin ego, solo repetición. Saltarte esto es construir un castillo de arena. Se derrumbará. Luego viene Ha, romper, desprenderse. Ahora cuestionas, creas tu estilo, entiendes el porqué detrás de cada movimiento. Y finalmente, Ri, dejar, trascender. Aquí, la técnica desaparece. No piensas, eres. Los maestros en Ri parecen sobrenaturales. No es fuerza mental, es tu naturaleza. No necesitas motivación. Actúas. ¿Te imaginas llegar ahí? Ser alguien que no tiembla, no duda, solo fluye. Ahora, los conceptos generales. Convertirse en mentalmente fuerte no se trata solo de esfuerzo bruto, se trata del sistema correcto. Shugyo-do no es un desafío de 30 días, es una transformación de vida. Y comienza ahora, no mañana. Elige un shuyo, algo que temes o evitas, y practícalo durante 100 días. Sin excusas, porque las batallas de mañana se deciden con el entrenamiento de hoy. Y hay más. Cada promesa que rompes contigo mismo te debilita. Cada una que cumples te forja. Entonces, ¿qué prometiste y no hiciste? Es hora de saldar cuentas contigo mismo. Entrenar, ya sea bajo cascadas heladas o enfrentando desafíos modernos, no se trata del acto en sí. Se trata de prepararte para todo lo que intentará quebrarte. La vida no espera, te pone a prueba. Y te pregunto, ¿estás listo? ¿O vas a quedarte solo escuchando, soñando, mientras el mundo allá afuera te traga? Elige algo ahora, un miedo, una incomodidad, y empieza. No me digas que lo pensarás, dime que lo harás. Te espero en el siguiente paso. Y créeme, la vista desde la cima vale cada gota de sudor. Entonces, ¿qué será? ¿La comodidad de tu burbuja o el camino del titán? La elección es tuya. Pero recuerda, la vida no es amable con los que se quedan quietos. Vamos, estoy contigo, por ahora.